es muy profundo. Y basándonos en las palabras del Señor que acabamos de escuchar, Iglesia Hermosa Santa Gracia, desde este púlpito aquí hoy, desde esta casa de oración, deseamos plantearles a ustedes, nuestros presentes, la siguiente pregunta. De hecho, me parece que está aquí. ¿Por qué hay ansiedad en un verdadero hijo de Dios? ¿Por qué hay ansiedad en un verdadero hijo de Dios? Y pues la respuesta a esta pregunta está en el verso 30. Mírenlo por favor, ya lo leyó, pero ya lo leímos, pero aquí está la respuesta, verso 30. Ahí está la respuesta. ¿Por qué hay ansiedad en un verdadero hijo de Dios? Y Jesús responde. Tacho. Ya, sí. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está la respuesta. ¿Por qué tenemos ansiedad como verdaderos cristianos? ¿Por qué hay ansiedad en nosotros? ¿Por qué hay ansiedad en los discípulos, en los verdaderos discípulos? Porque somos hombres y mujeres de poca fe. Eso, ya acabé el culto, nos podemos ir. No, mentira. Dicha respuesta es honesta, certera y además profunda. La poca fe produce ansiedad. La poca fe produce ansiedad. Es por dicha razón que encontramos en el pasaje 6 razones. Estudiando esta porción de la Escritura, yo encuentro 6 razones diseñadas por Cristo para ayudarnos a pelear la buena batalla contra la incredulidad y liberarnos así de la ansiedad. Al igual que ayer, hoy nos corresponde a nosotros, verdaderos discípulos, aprender a descansar en el Señor, manejar nuestras emociones, porque es posible que estemos padeciendo de ansiedad algunos de nosotros aquí. Pero antes de desarrollar los 6 puntos, las 6 razones que presenta Jesucristo para nosotros tranquilizarnos y permitirnos curarnos de dicha ansiedad, está bueno, si les parece, si definimos qué es la ansiedad. Empecemos por el comienzo, y es que ansiedad básicamente es un sinónimo de preocupación, hermanos. Eso es la ansiedad, pero es una preocupación ya llevada al extremo. Es decir, es normal que uno se preocupe, ¿no? Es parte del ejercicio de la vida. A veces uno dice, estoy preocupado, es normal, eso es natural. Pero ya la ansiedad, hermanos, es un nivel de preocupación fuera de lo común, fuera de lo normal. Es decir, la ansiedad es sinónimo de angustia, de intranquilidad extrema, de zozobra continua. Esto es la ansiedad. A un nivel, como lo dije antes, de preocupación, y la ansiedad es consecuencia de la poca fe. ¿Ok? Ahora sí, entremos en el desarrollo de la predicación. Porque para que se acabe la ansiedad en tu vida, en mi vida, debemos saber desde Cristo, número 1, que Dios está dispuesto a proveer a sus hijos. Mira, esto, hermano, usted y yo tenemos que salir de aquí con la ansiedad curada. Es la idea, ¿no? ¿Quién la cura? El Señor, por medio de su palabra. Mire lo que le dice el Señor Jesucristo a una multitud de personas, especialmente a sus verdaderos discípulos. Entre ellos tú en la multitud. Dios está dispuesto a proveer a sus hijos. ¿De dónde lo sacamos? Versículo 25 y 26, mírenlo en su Biblia, por favor.
Él está dispuesto a proveer. Jesús les dice, yo les digo, no se afanen por vuestra vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Y ojo, aquí está la clave del punto 1. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¡Wow! Dios está dispuesto a proveer a sus hijos. Especialmente aquí se refiere Jesús a los bienes materiales, ¿no? Que se convierten en una de las causas más determinantes por las que caemos en ansiedad, en preocupación, muchos de nosotros. Puntualmente la comida, la ropa, es decir, lo que necesitamos mientras estemos aquí en la tierra, los bienes materiales. El Señor está dispuesto a proveer, no te estreses. Jesús dice, Él está dispuesto a proveer lo necesario. Como verdaderos hijos de Dios, tenemos poca fe muchas veces. Y nos cuesta creer que Él está dispuesto a proveer. Me encanta el pasaje, me encantan las palabras de Jesús, quien es Dios encarnado, semejante al Padre, que Él nos señala que tal vez no proveerá subjetivamente lo que deseemos, en todos los casos, pero sí va a proveer lo que Él considera que necesitemos. Es que es diferente. Él va a proveer lo que Él como Padre considera que tú y yo necesitamos, no lo que en realidad nosotros subjetivamente creemos necesitar. La certeza de este primer punto, el escuchar a Jesús hablar, debe traer a nuestra alma reposo. Esto tiene que extirpar la ansiedad. La preocupación y la ansiedad entran al momento, hermanos en Cristo, de nuestro afán por rendir solución a dichas necesidades en nuestras fuerzas y desde nuestras estrategias. Y al no obtenerlo, pues entra ansiedad. Porque es que yo tengo que resolver, yo tengo que hacer, yo tengo que. Y claro, en momentos lo logramos con muchos sacrificios, pero en momentos no se da. Y hay una frustración ahí que produce ansiedad. Algunos presentes en el Sermón del Monte y aquí también entre nosotros, podríamos estar lidiando con ansiedad, producto de la falta de fe, en función a la confianza en Dios, en un Dios que está dispuesto a proveer lo que tú necesitas. Hombres de poca fe, les dice el Señor, ¿no? Nos dice el Señor. Y estas palabras nos dejan ver que se refiere a verdaderos discípulos que por gracia recibieron el don de la fe salvadora, pero aquí no se está refiriendo al don de la fe salvadora, aquí se está refiriendo al fruto y al don del Espíritu Santo de la confianza. Es decir, la capacidad de confiar en un Padre que nos ha llamado a ser hijos por medio de Jesucristo. Note que no dice Jesús, hombres sin fe. Allí en la multitud había personas que no creían, de verdad no tenían fe, ni fe salvadora, ni confianza en la persona de Jesús como el Mesías. Él se refiere a sus discípulos y Él es consciente de que tienen fe. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Y Él es Dios y Él les dio en gracia el don de la fe. Lo que pasa es que aquí está la eterna dicotomía teológica desde las Escrituras. Y es que el Señor en su soberanía entrega el don de la fe a algunas personas. Pero desde nuestra responsabilidad está el ejercitar dicho don de la fe. Y el reclamo que está haciendo el Señor aquí es el siguiente: discípulos amados, hijos, ustedes tienen ansiedad porque a ustedes les falla la fe, tienen poca fe.
Es decir, recibieron el don pero no trabajan en él. Y la fe viene por él. Oír la palabra de Dios. Desde nuestra responsabilidad debemos esforzarnos, es lo que quiere decir el Señor. Salir a buscar, claro, hay que ir a trabajar, emprender, obviamente, en función de los bienes materiales. Pero un verdadero hijo de Dios, mientras está emprendiendo, mientras está trabajando, al mismo tiempo debe descansar en la idea de que Dios está dispuesto a proveer a través del esfuerzo que nosotros realizamos. Ahí está la clave, hermanos, para que la ansiedad termine. La capacidad de confiar en el Señor. Yo salgo a trabajar, pero sé que a través de mi trabajo, y si lo llegase a perder, aún así Dios está dispuesto a proveer a sus hijos. Me gustaría que fuera rápidamente a Filipenses 4. Allá en su Biblia, mire lo que le dice el Señor a esta iglesia local en Filipos. Filipenses 4. Antes de Colosenses y después de Efesios. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Amén. Léalo en su Biblia, por favor. Filipenses 4, versos 6 y 7. Dice el Señor allí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Les dije el 7? Sí. Y la paz de Dios, mire esto, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Dios nos llama, al igual que a los Filipos, a descansar en la paz de Cristo, la cual llega al momento de abrazar esta primera razón. Y esto ocurre, ¿en dónde? En el lugar de nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Por qué tenemos ansiedad? Porque se nos olvida descansar en la fe y en la certeza de que Dios está dispuesto a proveer a sus hijos. Pero a los filipenses les dice básicamente: tranquilos, no estén ansiosos, oren, hablen con el Señor. Y después de hablar con Él, maravilloso, después de orar y dar gracias, sucederá algo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Ahí se acabó la ansiedad en Cristo. Como le estaba sucediendo en el Sermón del Monte a esta multitud, como está pasando con los hermanos en la ciudad de Filipos, puede que esté sucediendo con algunos de nosotros, y es que nos está faltando orar, descansar en el Señor, recordar que Él está dispuesto a proveer a su pueblo. Él está dispuesto. Y ¿saben qué, hermanos? En el Señor está dispuesto a proveer no solo en la categoría del alimento o de los bienes materiales. Algunos de nosotros podríamos estar teniendo ansiedad no precisamente por la economía o por las cosas materiales. Podemos estar pasando por situaciones en términos de la salud, familiares, matrimoniales, emocionales, que nos están afectando. Y este primer punto también es válido en ese sentido. Dios está dispuesto a proveer a sus hijos la solución para determinadas situaciones que se nos han salido de las manos. Me encanta Filipenses 4, verso 7, porque la ansiedad termina cuando la paz del Señor es colocada en nuestra alma y en nuestra mente y sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! Nadie entiende cómo esta persona está tan tranquila cuando su situación desborda
completamente su contexto, pues es una persona que descansa en la confianza de su Dios que está dispuesto a proveer. Hermoso, ¿no? Ya aquí, y faltan 5 puntos, hermanos, pero aquí ya es que la sabiduría de Dios es profunda. Número 2. Para que se acabe la ansiedad y la preocupación en tu vida y en mi vida, debemos saber desde Cristo, número 2, que la ansiedad es inútil y sin fruto. Véanlo en el versículo, volvemos a Mateo, ¿no? Mateo 6, volvamos a Jesús. Mateo 6, verso 27. Nótelo, allí está, Jesús lo dijo. Versículo 27. Ya. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. La ansiedad, el afán, la preocupación es inútil, y además de ser inútil, pues no tiene absolutamente ningún fruto. Es tremendo. Ahora, desarrollemos este punto. Esa preocupación que trae la falta de confianza en que el Señor desea proveer a sus hijos es inútil. No tiene fruto, no ayuda, no aporta en nada, hermanos en Cristo. Jesús le está diciendo a las multitudes allá, venga, estresarse, acelerarse, madrugar más, trabajar el doble, cansarse, pues no trae absolutamente ningún fruto, no ayuda en nada. Más bien al contrario, ¿sabe? Es infructífero, porque no solo amargamos nuestra propia vida, nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, sino que se lo amargamos al que está cerca. Si somos casados, a nuestros cónyuges, si tenemos hijos, a nuestros hijos. Pobres muchachos, ahí ya tienen que aguantar a los papás, todos ansiosos. No es lo mismo estar sentado allí como hijo, escuchando esto, que como padre, ¿no? Pero vean que los muchachos también se estresan. Ellos tienen sus propias ansiedades, de pronto muy distintas a las de los padres. Sin embargo, tú, jovencita, si eres un verdadero hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, eso también es para ti. No solo, de pronto no estás ansioso, pero ayúdale a tus padres a manejar la ansiedad. Los padres, los que son padres, les da ansiedad. Y bueno, pues es inútil y sin fruto. Como les decía, pues no amargamos no solo nuestro día, sino el de los que están cerca, es decir, de nuestro círculo social primario, secundario y terciario. ¿Cuál es el círculo primario? Pues ya lo dijimos, ¿no? Los hijos, Pero hay un segundo círculo social que pueden ser quienes tal vez uno pasa muchas horas en el trabajo, ¿no? Puede ser, también uno termina amargando ahí Ahora, no, esto es terrible cuando piense lo siguiente: usted está ansioso, como hijo de Dios, usted está ansioso, y llega a un contexto donde no hay hijos de Dios que están ansiosos, o sea, un poco de gente ansiosa, pues el ambiente se torna bastante pesado, como estaba sucediendo en el Sermón del Monte. La ansiedad es inútil y sin fruto, y esta es una invitación, hermanos, de parte del Señor a descansar en Él, a profesar el antónimo de ansiedad, que es la paz, la tranquilidad, el reposo, la confianza. Es decir, lo contrario al verso 30. ¿Recuerdan lo que nos dijo el verso 30? Hombres de poca fe. Empecemos a bajar la ansiedad confiando en el Señor. Mire, un par de hojitas más adelante, me gustaría que hiciera este ejercicio. Vamos a Mateo 14. Esto, de pronto me voy a tomar el atrevimiento a hacer esto porque es importante. Mateo 14. Hay como 4 hojas adelante. Leamos el verso 26, el 30 y el 31. Mateo 14, verso 26
también el 30 y el 31. Mire, esto es otra escena diferente. Está el Señor Jesús en otro contexto, pero también está con verdaderos discípulos. Mateo 14, versículo 26. Vea esto. Y los discípulos, ¿quiénes? Los discípulos. Bueno, ya sabemos que hay una categoría aquí. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dijeron voces de miedo. Verso 27, veamos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Ahora mire, leí el 26 y el 27. Mire el 30 y el 31 de ese mismo. Dice el 30: pero al ver el fuerte viento, estamos hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, a lo mismo que en el Sermón del Monte, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo traigo en paralelo Mateo 14 por una razón, hermanos. Esto es maravilloso, ¿verdad? La escena es clara. Los discípulos, Jesús los manda adelante, que se vayan solitos, y él se queda en otro lugar. Él dice: adelante, súbanse a la barca, entren a mar, y pues la tempestad dura. Dice el pasaje ahí que había unos vientos contrarios, unas olas inclementes. El contexto era tenaz, era una prueba difícil. Y como usted lo leyó en el versículo 26 y 27, pues en medio de la situación, cuando ya estaban llenos de pánico, el Señor no estaba, aparece Jesús y les dice: venga, tranquilícense. Ya cuando Pedro ve a Jesús, se lanza a caminar entre las aguas. El Señor lo llama, ¿no? Y sucede, versículo 30 y 31, ¿qué sucede? Pues que en un momento lo logra, va caminando, pero de repente se pone a mirar ya no a Jesús, sino que se pone a mirar los vientos huracanados, las olas intempestuosas, y se hunde. Le falta la fe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el punto? Me encanta este pasaje, Mateo 14, porque Jesús les dice lo siguiente a todos: tranquilos, soy yo. Y esto no lo podemos dejar pasar, hermanos. Cuando Dios se le presenta a Moisés, y Moisés le pregunta su nombre, él le dice: yo soy el que soy. Y es lo mismo que está sucediendo aquí. Tranquilos, soy yo. Yo soy el que soy. Yo soy. Eso debería ser suficiente, hermanos, para que nuestra ansiedad termine. Pero como somos tal vez parecidos a Pedro, o tal vez, ¿por qué no decirlo, no? Peor. Puede ser, ¿no? O mejor, no lo sé. El punto aquí es que el Señor los está invitando a que lo miren a Él en medio de la adversidad. ¿Y cuando hay ansiedad? Aquí hay ansiedad, temor, miedo, angustia, hay un pánico en Pedro. Se está hundiendo y él grita: ¡ah, Señor, sálvame, no me dejes morir! Y el Señor lo regaña. ¿Por qué? ¿Por qué entró ansiedad en Pedro? Porque retiró su mirada de Jesús. Y eso puede estar sucediéndonos a nosotros, hermanos. En el momento en que tú dejas de venir a la iglesia, en el momento en que tú dejas de leer la Escritura, en el momento en que tú dejas de orar y empiezas a poner la mirada en los vientos contrarios de este mundo, entra ansiedad en tu vida. Por eso no puedes dormir. Y el Señor nos dice en esta mañana lo mismo que a Pedro: ¿por qué dudas, hombre, mujer de poca fe? Señor, porque dejé de mirarte a ti. Porque me gusta mirar las cuentas,
¿cómo se llaman? Los extractos, tal vez. Nos ponemos a mirar todo un contexto que no hay que ignorar, hermanos. Espero que me esté haciendo entender. El punto es que nos ahogamos en una falta de confianza en el Señor. Y esa ansiedad es inútil y no ayuda. No ayuda. Esa tormenta puede ser en tu vida no solo económica, ¿no? Puede ser una situación de salud, como lo dijimos en el punto anterior, puede ser una tormenta emocional. Para otros será una bobada, pero para ti es muy importante. Te estás hundiendo emocionalmente, puede ser una tormenta matrimonial o de tu propio carácter, tal vez ministerial, económica, sea cual sea. Mirar a Cristo traerá paz en un verdadero discípulo. Pedro tuvo un momento de paz, ¿no? Cuando vio a Jesús, dijo: yo soy, caminando sobre las aguas. Pues si eres tú, yo voy. Y bueno, lo logró un momento, miró a Jesús, y al mirar a Jesús se puede, hermanos. Pero al retirar nuestra vista de Cristo, inmediatamente viene la dificultad, la ansiedad, y esa ansiedad no ayuda. El Señor te dice a ti y a mi hermano en esta mañana: esto no tiene fruto, tu ansiedad no tiene fruto. Ahora, para ir avanzando, hermanos, hay un tercer elemento aquí, una tercera razón. Tercera razón para que se acabe la ansiedad, la preocupación en tu vida. Debes saber desde Cristo esta tercera razón, y es que somos alta prioridad para Dios. ¿Quiénes? Pues sus verdaderos discípulos, sus hijos son alta prioridad para Él. Esto lo dijo Jesús allí en el Sermón del Monte, versículo 28 al 30. Qué bueno poderlo leer varias veces, ¿no? Lo hemos revisado, pero es bueno irlo leyendo. Versículo 28 al 30, eres prioridad para Dios. Dice Jesús: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Y una razón de Cristo aquí para nosotros es hacernos entender lo que Él quiere, ¿no? Que comprendamos como pueblo suyo que somos alta prioridad para Él. ¡Wow! En el campo de la ciencia, los que nos gusta es el tema, ¿no? En el campo de la ciencia existen los teístas. No sé si usted ha escuchado esto, ¿no? Hay científicos teístas. Y los teístas creen que hay un Dios, pero que es impersonal. Es decir, ellos no creen que sea el Dios de una religión particular, sino que es un Dios. Ellos dicen: no, esto está tan bien organizado. Al ver las células, al estudiar el universo, nos damos cuenta que hay un Dios. ¿Cuál? No sabemos, somos teístas, sabemos que hay un Dios. Y estos teístas creen que este Dios creó, pero luego se desentendió de su creación. Es decir, ellos consideran que hay un Dios creador que hizo todo y se fue. No está. Como que abandonó su creación a su suerte. Dejó al hombre, en el caso particular, en el mundo y no está. Eso usted lo puede corroborar al escudriñarlo en los libros. Ahí están los teístas, ¿no? Dios creó y se fue. En la academia, ya desde la filosofía, aparece una escuela llamada los existencialistas. Esto es clave. Quienes afirman que fuimos arrojados al mundo, algunos son teístas, algunos son ateos, pero como sea, el existencialista tiene una frase y ellos creen que el hombre fue arrojado al mundo a sobrevivir al azar. Estamos aquí, eso crea existencialismo en realidad. Estoy aquí, no sé quién soy yo, nos arrojaron acá, sea el Big Bang, sea lo que sea.
¿Y cuál es el punto, hermanos? Tanto teístas como existencialistas, dos escuelas muy modernas, han permeado implícitamente al pueblo cristiano hoy. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que hay un Dios ya como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, sabemos que hay un Dios que encarnó, lo comprendemos aquí sentados, pero al devenir cotidiano, ya cuando salimos a la cotidianidad, aparecen luchas existencialistas o teístas en la mente de algunos de nosotros. El pensar como que pues Dios está, pero por allá en el tercer cielo y yo estoy acá. Como que pues sí, Dios existe, yo sé, pero esta me toca solucionarla a mí. Como que estoy desamparado. Cuando, hermanos, todo lo contrario, Dios lo contiene todo, Él está en todo. Escúchame bien, por favor. La Biblia no es teísta y tampoco existencialista, ¿sabes? Más bien es cristocéntrica. Y en las palabras de Cristo en este monte, en el Sermón del Monte, apreciamos un dogma fundamental de la fe cristiana. De hecho, fue el dogma que aprendieron hoy en el discipulado. Cristo está presentando doctrina bíblica pura. Cristianos bíblicos, la doctrina de la divina providencia. ¿Qué es eso? Pues nada más y nada menos que el Señor le está diciendo a un grupo de personas allí que Él está en el asunto, que Dios está, que Él no vino y nos arrojó a un mundo y se desentendió de su creación, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Que Dios está presente en cada detalle de su creación, que tiene la cantidad de energía creativa y de cuidado para ella. Él atiende aún las necesidades de las flores, les está diciendo Jesús. Hasta a las flores les pone cuidado y las viste mejor que Salomón. Deje el existencialismo y el teísmo. La doctrina de la divina providencia presentada en boca de la persona de Dios. Y les dice allí, ¿no? Por eso es bueno estudiar teología bíblica. Si lo hace con ellas, con las flores, le dice a esta gente que las ve turbadas, que Él es Dios y sabe lo que hay en el alma y en el corazón de todos. ¿Cómo no habrá de hacerlo con ustedes? Les pregunta. Si Dios está atento hasta de las flores que en un par de semanas ya no van a estar, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Te dice el Señor. Pues claro, yo hablo de teísmo y existencialismo, eso es propio de la modernidad. Entonces hablemos en este contexto. Nos ha permeado en alguna medida, hermanos, porque este tema ya es más profundo, lo del existencialismo, pero en alguna medida yo aquí tratando en alguna medida, la redundancia, ayudarnos como iglesia a comprender que las filosofías y las tendencias de este mundo nos tocan como cristianos. El Señor nos aterriza. Somos alta prioridad para Dios. Eres alta prioridad para el Señor. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto que estamos enseñando acá, porque nadie está diciendo que el hombre se convierte en el centro y en la razón de Dios, ¿no? Nadie está diciendo que Dios está enamorado de ti, que está obsesionado contigo, que tú eres el centro del universo. No, al contrario, ¿sabe? Somos simple polvo de la tierra. Dios no necesita del hombre. Él es Dios, vive y subsiste para sí mismo, para el Hijo, quien es Cristo. Todo es de Cristo, por Cristo y para Cristo ha sido creado. Y esto no lo podemos perder del radar. Sin embargo, con todo y ello, con gracia y amor, que somos alta prioridad para Dios. La pregunta aplicativa en este tercer punto para nosotros es la siguiente. ¿Tú crees esta promesa providencial? ¿Tú crees en la doctrina de la divina providencia?
¿Tú crees que eres alta prioridad para Dios? ¿Tú crees que si Él se ocupa de las flores, vayas dése una vuelta por el jardín botánico y acuérdese de la divina providencia? Dios está en el asunto, ¿tú lo crees? Él está aquí, Él no se desentendió. Él es alta prioridad, tú le preocupas, Él está en función de priorizar tu necesidad. ¿Cómo no lo hará mucho más por vosotros? Dice el Señor. Trabajar en este tercer punto acabará con tu ansiedad. Comprender este tercer punto, al igual que el segundo y el primero, traerá tranquilidad y paz que sobrepasa todo entendimiento. Sea cual sea tu dificultad, de pronto no es económica, tal vez en otra categoría ya mencionada anteriormente, es saber que si eres verdaderamente un hijo de Dios, eres prioridad para el Señor. Número 4. Son 6, ¿no? Número 4. Para que se acabe la ansiedad y la preocupación de tu vida, debes saber desde Cristo que Dios se interesa por sus hijos. No solamente eres alta prioridad, sino que eres de interés. Si eres verdaderamente un hijo de Dios, Él se interesa por sus hijos, por ti y por mí. Versículo 31 al 32 es lo que les dice Jesús allí, ¿no? Estoy en Mateo 6, verso 31. No se afanen pues diciendo que comeremos o beberemos o vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Amén? Ahora, cristianos que hemos vivido episodios de abandono, aquí voy a tocar unas fibras emocionalmente delgadas, pero es necesario, hermanos, desde el amor, y el Señor quiere que comprendamos que Él se interesa por nosotros. ¿Y sabe qué sucede, hermano en Cristo? Que hay muchos de nosotros, como lo había en esta multitud, verdaderos cristianos que infortunadamente hemos vivido episodios de abandono paterno y materno. Sea porque nos abandonaron o porque fallecieron. Tal vez abandono físico o abandono emocional. Cristianos que hemos sido abandonados o percibimos un abandono por parte, eso le pasa mucho al latinoamericano, ¿no? Como que también hay una sensación de abandono o de desinterés de parte de los gobiernos. Súmele ahí. Como que uno ya en el sentimiento social, uno no le importa al gobierno. Nos abandonó. Y hay eso, aunque usted no lo crea, pesa en las emociones sociales. Y si le quiere añadir otra cosa, también puede haber un sentido de abandono de la misma sociedad que al parecer se desinteresó por el otro. La sociedad abandonó al prójimo. Cada quien busca lo suyo propio y hay un abandono, a nadie le interesa el bienestar del prójimo. Yo ya me vine a Latinoamérica. No sé cuál sea el caso de otros contextos, pero es el nuestro. Es muy común este fenómeno de abandono paterno-materno, de abandono, sensación de abandono del Estado, no del Estado, del gobierno, y sensación o percepción de abandono social. Eso cala tan profundo, hermanos, que algunos de los que somos hijos de Dios podríamos llegar al punto de entrar en un estado de ansiedad al sentir que Dios se porta igual que estas tres instituciones. Y eso es pecado.
porque es igualar a la persona de Dios a la persona del hombre. Insistimos, se tiene la tendencia a relacionar la personalidad de Dios con las personas mencionadas antes, y ello es pecado, un pecado que desalienta la fe y conlleva la ansiedad. Pues claro, hermano, si es tu caso, si es mi caso, si es el caso de que, verdad, nuestros padres en algún momento, por la situación y la decisión, la condición que sea, tomar la decisión de irse, eso emocionalmente ha dejado un vacío. Y muchos de nosotros podríamos, como verdaderos cristianos, estar relacionando a la persona de mis padres con la persona de Dios. ¿Qué quiere hacer el Señor aquí? ¿Qué quiere hacer Cristo con esta multitud y con nosotros? Ayudarnos a acabar con esa preocupación y esa ansiedad y ese sentimiento de vacío, dejándonos claro que Él se interesa por sus hijos. ¿Sabes algo? Antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, en Romanos capítulo 9, que Él te conoció, te amó, se interesó por crear los medios necesarios para reconciliarse contigo por medio de Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor se interesó por sus hijos. Y si se interesó por la salvación eterna de sus hijos, tanto que entregó a Cristo su Hijo, ¿cómo no se va a interesar por este peregrinaje terrenal mientras nos lleva con Él? A Él le interesa tanto la eternidad como lo terrenal en sus hijos. No somos el centro del universo, pero sí el Señor se interesa por nosotros. Y esto es profundo, hermano, en Cristo. Piénselo. El Dios eterno, el creador del universo, se interesa por ti. Esto apaga la incredulidad, esto ahuyenta la ansiedad. El saber que Dios se interesa por sus hijos. Cuando Jesús le dice a la gente, a sus discípulos, que los gentiles buscan tales cosas, lo que quiere decir es que las personas que no creen en Cristo son autosuficientes. Y teniendo a Jesús, quien es Dios, al frente, no me interesa yo por mi propia cuenta, porque es que yo nací solo y me muero solo. Y a mí mi casa, yo aprendí en la vida a guerreármela. Y entonces yo no necesito de nadie. Y yo busco por mi propia vida, yo saco a mis hijos adelante, a mí no me diga, no me toque, no me hable. Eso es la actitud de un gentil. Pero un verdadero hijo de Dios debe descansar en la idea de Cristo aquí. El saber que Dios se interesa por nosotros, que no estamos solos. Sea cual sea tu dificultad, mi amado hermano, por dichas situaciones, Él muestra su interés en atender y acompañar tus procesos, etapas y aún pruebas en este tránsito peregrinaje. Independientemente de lo que estés viviendo, a Él le interesas como hija, le interesas como hijo. Esto debe quitar toda ansiedad y fortalecer nuestra fe. Dios se interesa por sus hijos. ¿Cuántas vamos, hermanos? Hagamos un repaso, ¿les parece? Número 1. Ayúdenme a leerlo. Dios está dispuesto a proveer a sus hijos. Gloria a Dios. 2. La ansiedad es inútil y sin fruto. Número 3. Somos alta prioridad para Dios. Número 4. Dios se interesa por sus hijos. Vamos a avanzar rápidamente con la número 5. Otra quinta razón para que nuestra ansiedad y poca fe sea extirpada, pues que hay una promesa para ti. ¿Cuál promesa?
Versículo 33. Vamos al verso 33. Solo el 33 dice ahí Mateo 6:33. Ánimo, yo sé que el calor aquí es tremendo, pero bueno, ánimo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando un hijo de Dios entrega su vida, atentos acá, cuando un verdadero hijo de Dios entrega su vida y prioriza la causa del reino, en lugar de afanarse y priorizar sus necesidades terrenales, hay una promesa, consecuencia de dicha acción. Y la promesa es que el Eterno, el Señor, asegura, o se asegura mejor, de que tengas todo lo que necesitas para hacer su voluntad y darle gloria. ¿Sí lo nota, hermano, en el verso 33? Busquen primeramente el reino de Dios, y aquí viene la promesa, de hacerlo así. Pues yo se lo parafraseo, yo me encargo, dice el Señor. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas personas no están aquí, no han priorizado al Señor por estar buscando desde sus propias fuerzas la añadidura? Bueno, tú lo vas a hacer, pues yo me corro. Pero si buscas primeramente mi persona, dice el Señor, si buscas atender el reino de Dios y su justicia, que habla del Evangelio, yo me encargo, dice el Señor. Cuando afirma todas las cosas serán añadidas, se está refiriendo Cristo literalmente al vestido y a la comida, porque ese es el contexto del cual habla. Hay una garantía hermosa allí. Cuando haga falta alguno de estos elementos, podríamos aceptar la posibilidad de indagarnos, hermanos en Cristo, si es que estamos invirtiendo el orden de los factores. Acompáñenme a Romanos 8:32, rápidamente. Romanos 8:32. Dice Romanos 8:32. El que no escatimó, ¿de acuerdo?, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! ¿Cómo no nos dará aún todas las cosas? Bueno, sin embargo, es de saber, hermanos, que al emprender la búsqueda primera del reino de Dios y su justicia, es decir, vivir con mentalidad de evangelio, de reino, estar trabajando en función a la predicación, al servicio al Señor, en ese momento va a significar también, escúchame por favor, va a significar posiblemente también que haya padecimiento. El teólogo R.C. Sproul manifestaba molesto en alguna oportunidad, yo lo escuché, en una conversación, manifestaba que le chocaba cuando oía a algún predicador de estos de la prosperidad afirmar que al llegar a Cristo todos tus problemas terminarían. Eso usted de pronto lo escucha, es muy común en ese contexto, ¿no? Que al llegar a Cristo todos tus problemas van a terminar. A R.C. Sproul le molestaba mucho porque eso es mentira. De hecho, todo lo contrario, ¿sabe? Cuando una persona viene a Cristo verdaderamente, ¿no? Hay mucha gente que cree que está en Cristo y no está en Cristo. Pero cuando tú verdaderamente vienes a Cristo, va a suceder posiblemente todo lo contrario. En vez de que se acaben tus problemas, van a empezar. ¿Por qué? Porque el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que enfrentarse ya en su nueva condición de hijo de Dios, pues tendrá que enfrentarse primero a él mismo. Y eso es un problema, porque el Señor nos llama a la santidad, a apartarnos de la práctica pecaminosa. Y como veníamos acostumbrados a hacer pecado, pues hay que mortificarlo, y eso es una batalla dura. Por otro lado, el mundo.
El mundo propone unas dinámicas que van en contravía a la palabra de Dios. Y al cristiano el mundo no lo quiere, eso lo dijo Jesús. Un verdadero cristiano poco encaja en la corriente de este mundo, porque el mundo se siente incómodo con el verdadero cristiano, porque el mundo roba, miente, engaña, practica pecado sexual, y el cristiano se vuelve fastidioso. Y en tercera instancia, el engañador y príncipe de este mundo nos le volvemos un problema de objetivo militar. Entonces, cuando uno llega a Cristo, en realidad uno se convierte en una persona bendecida, privilegiada, pero al mismo tiempo empiezan una serie de problemas. Hay mucha gente que dice que es cristiana, pero no lo es, porque vive igual a como vive el mundo, aferrados a la práctica pecaminosa. Nadie nota que son cristianos. A todo el mundo le dice que es cristiano y la gente lo mira por dentro y dice, pero es hasta peor que... Pero aquí estamos hablando de verdaderos cristianos, y para verdaderos cristianos hay una promesa. ¿Quién es verdadero cristiano? Aquí lo dijo Jesús, versículo 33, quien prioriza el reino de Dios y su justicia. Es decir, hermanos, ¿cuál es la idea aquí? Que al llegar a Cristo y al poner por prioridad al Señor, empezarán los problemas y las adversidades, los padecimientos, porque lucharás contra el mundo, contra su príncipe y contra ti mismo y tu propia concupiscencia. Pero ¿sabe algo? Eso debe convertirse en motivo de orgullo y de amor. Es triste cuando hermanos afirman que desean servirle a Dios pretendiendo recibir a cambio abundancia. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que lee este pasaje, buscar primeramente el reino, y a consecuencia vendrá. No, hermano, eso está mal ahí. Ahí hay un problema grave y triste. Si nosotros creemos que la cosa funciona así y pretendemos servirle al Señor para a cambio recibir abundancia, si yo pretendo santificarme para que el Señor me bendiga económicamente, hay un vicio ahí, hay un problema, eso no está bien. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú no consideres ser bendecido y cuando no veas lo que en tu expectativa tienes, pues te vuelcas peor entonces. No eras un verdadero discípulo. El punto del Señor Jesucristo es que aquí hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que al entregarnos por amor a Él, priorizar en nuestra vida a Él se encargará de nuestras necesidades. Nunca está diciendo que no iremos presos, que no seremos perseguidos. Lo digo por Pablo, ¿no? Que fue preso no por robar, sino por predicar el evangelio. Con todo ello no estamos prometiendo, hermanos, aquí el Señor no está diciendo que la promesa es que vas a ser millonario, vas a ser feliz. No. Al priorizar el reino de Cristo vas a ser perseguido, vas a ser aborrecido, tu familia te va a dejar de hablar, porque eso va a pasar si eres un verdadero hijo de Dios. Si tú no has notado que en tu casa la gente se incomoda contigo, preocúpate. Eso lo dijo el Señor. Porque nuestra identidad en Cristo, como lo dijimos antes, es incómoda para un mundo caído y enemigo de Dios. Sin embargo, con todo y ello, cuando yo priorizo mi vida para el Señor, debo descansar en la promesa de que Él se encargará de mi vida. Algunos hermanos, es triste que la razón de querer servirle al Señor sea porque quieren servir. Es que yo quiero servir, yo me siento inútil, yo quiero servir. Y eso también hay pecado y vicio ahí. ¿Por qué? Porque es un deseo de servir por mí, por mi ego, por estar ocupado, por hacerlo. Y no debe ser así. Lo priorizamos a Él, a Cristo, al reino, no por nuestro ego, sino por amor al Señor. Vendrá tribulación, listo, o aparente calma, Él otorgará de todas formas las añadiduras, y esto deberá acabar con nuestra ansiedad, hermanos. Hay una promesa de Dios para ti.
Independientemente de lo que estemos viviendo, prioricemos el reino del Señor y ahí está la promesa. Él traerá al añadido. Usted se preguntará, ¿cómo priorizo el reino de Dios yo en mi casa? Pues muy fácil, hermano. Si usted es un verdadero hijo de Dios y tiene hijos, empiece por sus hijos. ¿Qué es priorizar el reino de Dios? Decía yo a un hermano que a nuestros hijos no les preguntamos, nunca les preguntamos si quieren ir al colegio. Papito, ¿usted quiere, hoy es lunes, ¿quieres ir al colegio? No, tranquilo, si no quieres ir, no te preocupes. Eso no, nosotros no lo hacemos. Usted y yo a nuestros hijos les va y punto, hermano. Ya, va al colegio. Pero cuando es el domingo, el día del Señor, ay, si quieres ir a la iglesia, no quieres, tranquilo, mi amor, no te estreses, no vayas. ¿Por qué para las cosas del mundo? Los gentiles buscan estas cosas. Porque nosotros como padres buscamos para nuestros hijos, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos con esta actitud? Que lo más importante es el mundo y las cosas terrenales. Y que Cristo es opcional si tú quieres y te sientes bien. ¿Qué es priorizar el reino de Dios en la tierra? Regálele disciplina a sus hijos. Disciplina en las Escrituras. Nunca le pregunte, hermano. Mire, yo no lo estoy invitando a que usted meta la fe a las malas. Eso no es sabio y no es inteligente. Órele al Señor. Pero usted es la cabeza, varón. Y usted es la ayuda idónea de la cabeza, mujer. Así como tienes por disciplina las cosas terrenales en tu contexto de hogar para tus hijos, prioriza el reino. Trae a tus hijos a la iglesia, saca la Biblia de vez en cuando. Digo, vamos a hablar, ¿tú qué piensas de esto? Léele la palabra. Ay, no, es que no lo quiero herir, no lo quiero presionar. Eso es mentira. Porque para otras cosas sí lo presionas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Es que yo quiero enseñar en la iglesia. No. Primero tu casa. Primero tu hogar. Primero tú mismo. No hablemos de los hijos, hablemos de nosotros mismos, iglesia. Que para levantarnos a trabajar sí somos muy pilos, muy hábiles, pero para venir a la iglesia somos inconstantes. Pero eso sí, a mí me tienen que guardar un lugar en el púlpito. No, olvídense. Voy a terminar, hermanos. Número 6 y último. Un solo día a la vez. Vivamos un solo día a la vez. Para que se acabe la ansiedad y la preocupación en nuestra vida, debemos saber desde Cristo que Él nos propone vivir un día a la vez. Versículo 34, leámoslo en voz alta, por favor. Dice la palabra del Señor. Espere, Pacho, ya. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay hermanos, hay personas que intentan resolver todos los asuntos del mismo día. Pues claro, por eso anda angustiado, por eso anda frustrado, por eso anda ansioso. Hay que aprender a aceptar que no todo lo puedo solucionar al tiempo y eso va a traer paz. Ya, sencillo, ¿no? Jesús les dice, están muy ansiosos. Bueno, cada día trae su propio afán. No os afanéis por mañana, vive un día a la vez. ¿Y sabe qué? Escúcheme esto, hermano. Un día planeado, ¿no? Planeado, organizándolo, disfrutándolo. Disfrutar el día es bueno, sufriéndolo también, pero un día a la vez. Un día a la vez, cálmese, no sea ansioso. Hay una frase popular que dice así: vive cada día como si fuera el último. Y a los cristianos les encanta por alguna razón. Eso no es bíblico, hermano. La voy a volver a decir: vive cada día como si fuera el último. Si usted se pone serio a tratar de poner en práctica esa frase, pues por eso es que usted ese día quiere hacerlo todo, porque usted cree que es el último y entonces está ansioso. Eso es lo que genera esa ansiedad. Hermanos, cada día, dice el Señor Jesús, tiene su propósito.
Pasito a pasito se obtienen los resultados. ¿Sabe algo, hermano, en Cristo? Yo sé que está cansado, pero ya vamos a acabar, no se preocupe. ¿Sabe algo? Esto es tan profundo, se podría hacer una predicación con cada uno de estos puntos. Este último es tan profundo que Dios, siendo Dios, pudo haber hecho todo en un día. ¿Usted nos ha preguntado eso al leer el libro de Génesis? Porque Dios creó en 6 días todo lo que existe. Pues si Él es Dios, lo hubiera podido hacer en un día, por darnos una gran lección que está haciendo aquí Jesús. Viva cada día a la vez. Y el Señor, que es Dios, que es el Eterno, hizo el universo paso a paso, esperó cada día, lo planeó, lo organizó. El Señor dijo: el primer día voy a hacer X, el segundo día yo me organizo y hago el Y, y el tercer día Z. Incluso organizó un día para parar. Lo conocemos en el hebreo como Shabbat, que traduce reposo. Porque cada día se vive con un propósito a la vez. ¿Qué pasa con algunos creyentes y algunos cristianos? Que pecaminosamente nos creemos mejor que Dios. Si Dios pudo en 6, yo puedo en 2. Eso no está bien, hermano. Caemos en la trampa de la rutina del siglo presente, que vive acelerada, pero un verdadero cristiano ve a todo el mundo acelerado, pero usted está tranquilo. Es que no puedo responder en el trabajo. Hermano, tranquilícese, relájese, viva, organícese y viva un día a la vez. Ay, es que me echan. Ay, hermano, no lo van a echar. Acuérdese el punto número 1. Dios provee lo necesario. Amén. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder leer Eclesiastés capítulo 3. Quería que lo leyéramos, pero no alcanzamos. Pero básicamente el rey Salomón desarrolla en el libro de Eclesiastés una idea, y es la siguiente: todo tiene su tiempo debajo de los cielos, y hay tiempo para X, Y, Z cosa. Cuando ponemos en práctica Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo debajo de los cielos, mire, hermano, usted y yo vamos a acabar con la ansiedad. Porque vamos a vivir en una organización, en una planeación. ¿Usted a qué horas hace tantas cosas? Pues porque soy organizado. Mira, hay gente que es padre, que es madre, que es esposo, que es trabajador, que tiene negocio al mismo tiempo, que hace doctorado, maestría, posgrados, que pastorea, que sirve en la iglesia, mira, hay gente que hace todo y le alcanza el tiempo, hasta para descansar el día del Señor. Y hay otros que se estresan con 2 cosas que tienen que hacer. ¿Por qué? Por la ansiedad y el desánimo. El Señor le dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros aquí: un solo día a la vez. ¿Amén? Amén. ¡Wow! ¿Listo? Quiero concluir de la siguiente manera, hermanos amados. Esta conclusión es muy, muy profunda. Hay entre la multitud en el monte un grupo de personas, como lo dijimos al comienzo, que no creen en Cristo, no creen que Él sea Dios encarnado y el único camino al Padre. No creen que hay un lugar de condenación. Esto es real. Allí en el monte, en el sermón del monte, había un poco de gente que no creía lo que Jesús estaba enseñando, que Él es el Hijo de Dios, que Él ha sido enviado por el Dios y Padre eterno con un propósito: reconciliar al mundo con Dios, con el Padre, porque Dios Padre está ofendido y airado con el mundo. Había gente que escuchando eso decía: yo no lo creo, porque es que soy yo, y Dios a mí me ama tal y como soy. Y Jesús estaba enseñando todo lo contrario. Qué pena, podrás ser tú, pero por cuanto el pecado entró por un hombre llamado Adán, pasó la muerte a todos los hombres, quienes son enemigos de Dios. Y había gente que decía: uy, no, yo con eso no puedo.
A mí deme los 5 tips, pero a mí no me hable de que soy enemigo de Dios, porque soy yo. Y yo soy divina, yo soy divino. Pero esa no es la manera en que te ve el Señor. Y mi conclusión es la siguiente el día de hoy. Hay un mensaje en Cristo aquí en el monte que no lo leímos. En otra oportunidad lo vamos a escudriñar y es el siguiente. Jesús le dice a la multitud de personas que su mayor problema no es la ansiedad y la preocupación por las cosas terrenales, sino que su mayor problema, tu mayor problema y mi mayor problema es la enemistad que tenemos con Dios. Y ojo, porque Jesús le está hablando a gente religiosa, gente que incluso hacía parte del Sanedrín, gente que conocía la Torá, el Talmud, las Sagradas Escrituras en su momento y las leían, eran tan letrados en la Biblia que se las sabían muchos de ellos de memoria y no eran hijos de Dios. Y más allá, mis hermanos hoy presentes aquí, más allá de la preocupación de Jesús por ayudarle a bajar la ansiedad a las personas, hay una preocupación mayor y es eterna: tu relación con Dios. Yo podré ser altamente religioso, pero el Señor dice en su palabra que hay enemistad y que la ira del Padre será derramada el día del juicio final. ¿Sabe algo? Cristo viene pronto. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás haciendo pecado? ¿Estás mintiendo, robando, adulterando? Etcétera, etcétera, etcétera. Alguien dirá, yo soy bueno. Yo no hago nada de eso. Yo soy bueno. Bueno, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni siquiera uno. El hombre tiene la tendencia a creerse bueno, pero no hay bueno, ni siquiera bueno uno. El único bueno es Cristo. Y por cuanto es el único ser bueno, fue quien recibió la ira del Padre en la cruz. Él fue voluntariamente a la cruz a recibir la ira del Padre. Dios está irado con el mundo y Dios derramó su ira, castigó al mundo en el cuerpo de Jesucristo. Cuando usted ve la película de Mel Gibson y tan malos los romanos, mire hermano, eso es no entender el Evangelio. Cuando usted observa a Cristo en la cruz, al leer el Evangelio usted está viendo la ira del Padre derramándose sobre el Hijo, porque eso es lo justo, que el hombre pague por su castigo, por su pecado, que es abominable delante de los ojos de Dios. Ahora, cuán gran amor de Dios y cuán gran amor del Hijo de Dios, que nosotros mereciendo recibir la ira del Padre, porque tú y yo la merecemos, Jesús dijo, yo voy y yo recibo el castigo. Jesús grita en la cruz y dice, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor lo abandonó. ¿Por qué? Porque Cristo cargó en la cruz el pecado del mundo en ese momento. El Padre no vio a su Hijo allí, vio al mundo, al hombre allí. Ahora, la invitación a modo de conclusión es la siguiente para ti que hoy estás en este lugar. La razón por la cual Dios te permite estar acá, más allá de que bajes tus niveles de ansiedad y preocupación por lo terrenal, es que puedas encontrar paz por medio de la reconciliación con el único Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Dijo el Señor que aquel que cree en el sacrificio de la cruz, aquel que cree que Cristo vino a morir por el pecado del mundo, aquel que cree que Cristo es el único camino al Padre y por medio de la fe deje todo y siga a Cristo, aquel será reconciliado con el Padre. Si tú que estás hoy aquí sentado o sentada, hoy desde tu responsabilidad,
decides arrepentirte de tu pecado, a Dios no lo puedes engañar, eres y somos pecadores. Si tú y yo nos arrepentimos del pecado en este momento y tomamos la decisión de abrazar a Cristo como Señor y Salvador, seremos reconciliados con Dios. Y eso quitará toda ansiedad. Mira, hay personas, ayer mi esposa hizo un ejercicio muy lindo y ella estaba mirando en internet, ¿no? Y usted encuentra razones para bajar la ansiedad, usted encuentra tips para bajar la ansiedad desde la psicología, desde la ¿cómo se llama esto? Yoga. Sí, desde la nueva era. Yo por ahí la escuchaba que, punto número 1, haz deporte. Y dice, hermano, mire, la única manera, hermano, la única manera de poder de verdad tener una paz plena en el corazón será reconciliándonos con Dios por medio de la persona de Jesucristo. El Señor te llama en esta mañana a que te reconcilies con Él. El Señor te llama a que reconozcas tu pecado, a que reconozcas delante de Él como la mujer llamada la adúltera, que se postró a sus pies y reconoció que merecía ser apedreada. Pero el Señor la perdonó. Yo te perdono. Vete y no peques más. Hoy es una oportunidad para ti que has venido, para que dejes de pecar, para que te arrepientas y para que sigas a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Cómo sigo a Cristo? ¿Qué tengo que hacer, Mauricio? Mira, hermano, venga a la iglesia bíblica, venga a la palabra de Dios, venga a Jesús, que hoy está con nosotros por medio de su palabra. Si eres de ese tipo de personas que no viene nunca a la iglesia, que cree que es hijo de Dios, hace pecado y está engañada, creyendo que por decir que soy hijo de Dios lo soy, es el momento de gracia para ti. Arrepiéntete de tu pecado y camina con Cristo. Yo no me voy a extender más, pero hubo un joven muy religioso, el joven rico, que el Señor le dice exactamente lo que yo estoy tratando de replicarle. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Déjelo todo y siga. El joven se entristeció y no dejó todo. El Señor te dice hoy, deja tus argumentos, deja de pensar que es a tu manera, cuando tú quieras y a la forma que tú quieras. Ven a Cristo, ven a Cristo, sigue a Cristo, conoce a Cristo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Escuchando el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias por escuchar la palabra, hermanos. Pongámonos en pie y oremos.